Buenas tardes, nuevamente en una tarde de domingo, acá recibiendo a una amiga escritora de Mendoza, Luciana Condorelli, quien también es docente. La recibimos en este ciclo Espejos en primera persona y vamos a arrancar primero dándole la bienvenida y luego preguntándole por sus comienzos literarios. Bienvenida, Luciana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bien, Este, Me preguntabas de los comienzos literarios. sí, Bueno, en realidad, un poco que comenzó todo en la etapa de la facultad y donde tuve que escribir unos cuentos para una materia y los teníamos que escribir en inglés. Y bueno, en ese proceso, si bien era un trabajo práctico nomás, pero me gustó muchísimo hacerlo, aprendí mucho en la producción, por así decirlo, hasta que, bueno, al final, cuando llegué al producto final, recuerdo que la profesora me dijo que le parecía que tenía un don, que algo había en mi escritura que hacía que me veía que tenía mucha pasión, que tenía ciertas... eh, no uso la palabra talento, pero bueno, como condiciones para eso. Y bueno, y quedó ahí y a mí me gustó mucho el resultado final, entonces yo en ese momento ya estaba dando clases y se los empecé a dar a mis alumnos sin poner mi nombre, a ver qué reacción había del otro lado. Y la verdad que vinieron todo tipo de críticas, pero muy buenas. Entonces me entusiasmé con la idea y dije, bueno, qué genial, qué bueno que me pasó esto, pero todavía no veía que era algo que quería hacer. Pasó el tiempo, unos años más, y, y bueno, de ahí sí, ya empecé como a escribir más diarios de viaje, más diarios de emociones. Después estuve un tiempo en Francia y ahí me acuerdo que estaba estudiando francés en un curso y nos invitaron a todos los extranjeros a participar de una antología eh, con un texto escrito en nuestra lengua, con un título que ellos nos dieron, y luego ellos lo pasarían al francés y nosotros podíamos, lo hacíamos nosotros, y bueno, me entusiasmé un montón con la idea y presenté un texto que en la vida vas a leer, Pablo, porque no lo ha visto nunca nadie, porque es un horror, pero no importa, punto de partida a esta antología que compartida, la primera de muchas por suerte, donde vi ahí el texto en bilingüe y encima abajo datos del autor y todo, y para mí fue, dije, bueno, sí, ahora ya tenía muchas señales de que tenía que hacerlo, quería hacerlo, me daba vueltas, escribía cositas por ahí, dije, bueno, genial. Y después, bueno, a la vuelta empecé a escribir un poco más y me di cuenta ahí, me hice un clic de que tenía que ser en español, que no iba a elegir ningún otro idioma que no sea el español. Me enamoré perdidamente del español y porque me di cuenta que era lo único que podía expresar eh, por escrito, que es una de las formas de expresión más difícil, todo lo que quería contar. Y bueno, y el esos fueron los inicios y el inicio ya de continuado hasta el día de hoy, que ha sido de todos los años, publicación en antologías o libros propios, fue con un concurso literario en Córdoba en el 2010. Y bueno, ahí tuve un premio y la publicación y bueno, ya fue un decir, bueno, listo, ya está. O sea, no esperes más señales, es esto lo que tenés que hacer y hacerlo con gusto. Así que desde ahí ha sido algo continuo y de continuo aprendizaje, por supuesto. bien. Hablaste de las señales y digo, en tu tarea docente, que también va junto con la escritura o la escritura va Sí, junto con la tarea docente, sí. hay un profesorado de inglés y contabas que en el profesorado alguien te había indicado que había condiciones para la escritura. Ahora, Luciana profesora, Mm. ¿alienta estas condiciones también en sus estudiantes, en las y los estudiantes? ¿Se encuentra con esas posibilidades
¿Qué vinculación hay entre el profesorado de inglés y tu trabajo en la escuela, ¿no? Ujú, Tu ujú. hacer docente. Mira, desde mi materia, por así decirlo, hay menos chances con el inglés, digámoslo así, a menos que esté en alguna institución con más carga horaria de la lengua, en donde se puedan ver ciertas virtudes de los chicos. Sí, siempre es algo que ha alentado porque si bien la profe de la facultad ni se debe acordar lo que dijo, lo que hizo, pero a mí me dejó dando vuelta a algo. Sí, desde ahí en más, sí, yo cuando veo alguna condición o algún interés, los motivo, y especialmente cuando me conocen, cuando disocian un poco la profe de inglés con la escritora, porque por ahí se van enterando, no es algo de lo que yo hable mucho en clase, pero por ahí la escuela me acompaña o me promociona algo, o están trabajando en lengua algún texto mío de otro curso y alguien se entera y dice, profe, puede ser que usted haya escrito un libro que está en la biblioteca, porque las bibliotecas donde trabajo están. Entonces, es como que se desprende como diciendo, para, si es, viste que si vos sos de eso y no haces otra cosa más en tu vida que ser profe de eso. Entonces, como diciendo, ¿cómo? Si sos profe de inglés, ¿cómo estás escribiendo cuentos? Como diciendo como que no es compatible. Cuando descubren que estoy en ese rubro, por ahí hasta ellos se acercan con algo. Y algo muy bonito que pasó en una de las escuelas es que nos asociamos, digamos, por así decirlo, con una de las profesoras de lengua y literatura, eh, e hicimos un club de letras entre las dos, en donde invitamos a los chicos a sumarse y bueno, desde ahí adentro ya estábamos, no fue solo de escritura creativa, también había de oralidad y un montón de otras cosas, pero bueno, ahí captamos un gran grupo con mucho interés al que después por suerte pudimos ir siguiendo, después la escuela medio que canceló este tipo de alternativas, pero ellos después ya solo por ahí se acercaban y de hecho con algunos tengo contactos y no sabes qué bonito, Pablo, que ya son escritores, tienen 18, 20 años y ya están publicando cosas o se animaron a los concursos literarios que yo tanto promuevo porque a mí la verdad que me ha acompañado mucho en esta carrera. eh, Presentarme a distintos concursos, publicar, conocer gente, eso es genial. Entonces ellos se han ido sumando a eso o a distintas expresiones de arte y sí, sí, por supuesto, en cuanto yo puedo, promuevo, acompaño. Algunos están estudiando letras y después me han llamado para hacer alguna actividad de ellos, o sea, es una cosa muy bonita, sí. Qué Hay un bueno, vínculo como docente, ¿no? Más que como la claro. profe de inglés, como docente. Claro, exacto. Yo justo iba por ese lado, digamos, a Ujú. preguntarte, y bueno, en parte lo contestaste, pero por ahí sí se puede profundizar un poquito más. Dos cosas. Sí. Una, este incentivo a esos estudiantes y a esas estudiantes, y qué bueno que algunos o algunas hayan elegido Ujú, el lado de la escritura a través de la carrera de ujú, letras o a ujú, través, digamos, de los concursos y de animarse a publicar. Ahora, en lo cotidiano, en el vínculo, digamos, diario con la escuela, ujú. nacen, digamos, historias para posibles trabajos literarios. Ajá, qué linda pregunta. Este, en realidad, un poquito sí, no tanto por la temática del entorno escolar, sino porque uno conoce muchas personas en la escuela hay muchos actores, entonces la charla con el otro, escuchar a tus colegas, a tus alumnos, a inquietudes, a temas porque yo últimamente es como que le presté mucha atención al tema que hay detrás del cuento, no solo a contar la historia. Entonces las problemáticas, no sé, socioculturales o problemáticas de los jóvenes o vínculos, todo eso, y sí, de alguna manera sale de lo que una ve, conoce, escucha. Y bueno, y el ámbito escolar es un espacio grande y de mucha gente y de mucho contacto, excepto este último año, pero bueno, este año nosotros estamos yendo
también presencial y se genera el vínculo, la charla. Sí, se puede decir que puede ser un semillero de por lo menos de puntos de partida, ideas, diálogos, palabras. Qué bueno, qué interesante, porque realmente es un mundo y son varios mundos, porque cada mundo es un mundo, digamos, pegado al lado de otro mundo, ¿no? Sí. Y en eso del mundo, a veces cuando eh, nos quedamos en el, digamos, en la aldea, sentimos que el mundo es inalcanzable, pero cuando nos animamos a ir un poquito más allá, como lo hiciste vos, te das cuenta que el mundo puede ser un pañuelo. Y aunque sea un pañuelo, quizás a veces el estar lejos de la tierra madre, eh, digamos, hay una sensación o se percibe, o mucha gente manifiesta una sensación de desarraigo. Vos tuviste la posibilidad de hacer la experiencia de estar fuera del país, eh, y me pregunto si, digo, pasaste por esas emociones y si esos viajes también de alguna manera te brindaron la posibilidad de que en tus historias eh, atravesaran algunas de las vivencias o de las dolencias de ese momento fuera del país. Bien. Sí, afuera no logré, o sea, no tuve esa sensación de desarraigo porque yo sabía que era temporal, eran unos meses, varios meses. Sí sentí tristeza de estar lejos de la gente que uno quiere, conoce, del día a día. Aparte ya te estoy hablando hace más de 10 años, así que la tecnología hasta era distinta, parece que no, pero era muy diferente. Mira, ahora estamos nosotros conectados así, nos estamos viendo y estamos a 800, 900 kilómetros de distancia y te estoy viendo, te estoy escuchando. Ese momento era un poco más difícil. Entonces hacía que las distancias se notaran un poco más. Eh, en cuanto a lo que yo haya podido expresar en mis cuentos, sí hay mucho de estos caminos recorridos en aquel momento y después en otros viajes que he tenido entre medio, aunque sea por menos tiempos, pero ya el hecho de ver otra ciudad, escuchar otro acento, otro idioma, otra forma de expresarse, de comunicarse entre ellos. Eh, Todo eso sí está reflejado en muchos de mis cuentos, algunos quizás sin querer, como por ejemplo en el tono, en la selección de vocabulario o en la selección de palabras, eh, y en otros a propósito como para contar, digamos, una historia y a la vez mostrar un paisaje. Entonces, digamos que el lector se lleva dos o tres cosas juntas. Se lleva el paisaje, que quizás es un país o una ciudad que nunca le llamó la atención, no hace falta estar, pero por lo menos que te interese, decir, voy a investigar más y quizás le abre la puertita para ir y googlear algo o algún día visitarla. Por otro lado la historia y por otro lado la temática detrás de la historia y lo que le provoca al lector. Entonces le estás dando como un pequeño gran combo de cosas para que pueda disfrutar o decir, no, esto no me interesa, pero por lo menos que tenga varias cositas. Entonces muchas veces la descripción de lugares o viajes están a propósito justamente para mostrar algo más y para salir de la literatura, de la literatura local como te muestro Mendoza, mis montañas, mis viñedos y mi acento, ¿no? Entonces es como una literatura local con una mirada para afuera, para que haya más alternativa y que el lector experimente más cosas. Y en cuanto al vocabulario, al principio yo no le prestaba tanto la atención, pero sí hacía selecciones de un inglés, perdón, de un español más estandarizado, sin voceos, sin palabras típicas de Mendoza o de Argentina, por reunirte así un gran, hablar algo rioplatense, no, no. Y de hecho poco diálogo también, justamente para evitar el tú o el vos o la palabra, viste, bien de acá o la palabra de afuera. Entonces después lo que empecé a hacer fue animarme
a incorporar un poco el vocabulario nuestro, típico de este país o de mi región o de rioplatense, y cuando hablara de otros lugares quizás sí poner palabritas más típicas de ese lugar, alguna expresión. Bueno, en fin, ha sido primero medio sin querer y después ya, bueno, haciendo la selección a propósito. Bien, o sea que alguna razón Eduardo Galeano tiene cuando dice que estamos hechos de pedacitos de historia. Ni hablar. Sí, y en Relatos que Ruedan, que es un primer libro, ahí tenés un recorrido por un montón de ciudades, algunas con el nombre de la ciudad y otras no. Y bueno, ahí también hay un relato de Ecuador y también hay de una vueltita ahí por Europa también, cosas de Chile y Mendoza, que no está escrito, no está específico que es Chile y Mendoza, pero sí habla de cruzar la cordillera y la playa, porque es una historia de unos amigos en la playa, y a vos te cuento que sos oriundo de allá, de que está inspirada en Algarrobo, Chile, Ah, bien, en unas vacaciones ahí, y así como una súper inspiración. Y no dice Algarrobo, Chile, no dice Mendoza, pero habla de este cruzar la cordillera, ir a la playa y volver después a su ciudad natal. Así que claro, bueno, te ahí lleva tenemos recorrido por muchos lugares. a ese Muchos litoral lugares. marítimo tan rico, ¿no? que tiene Ay, Chile, no sí. solo en cuanto a las playas, sino también a los escritores que están más hacia el sur, por la misma costa, ¿no? Sí, seguro. Pensaba que me decías que mostrabas cosas de tu Mendoza y Mm. algo te olvidaste, porque también hay buenos vinos en Mendoza. ¿Qué me voy a olvidar? Ahora Lo porque que- son las 5 de la tarde. Te olvidabas de contarme. Hablando Sí. de los vinos, y yo digo vino y es como encuentro, ¿no? Como reunión, como Mm, sobremesa. Y sí. en esto que decías de los viajes y ese viaje Ujú, particularmente, eh, ujú. digo, ¿se vincula de alguna manera con los otros viajes que fueron a partir de la literatura, los encuentros literarios en otros lugares? Uruguay, Mm. por ejemplo. Eh, sí, ese gustito cuando uno se mueve de su lugar, así sea unos kilómetros o muchos, vos lo decías recién, ver otras, no me acuerdo qué palabra usaste, otros mundos, otras aldeas, encontrarse con otras personas, es como se activa algo que se hace como esto que se nos activó a nosotros con la escritura, como a todo el que se le activa un hobby, una pasión, el tema del viaje te empieza a generar una cosa así que querés moverte. Y bueno, gracias a que me animé, porque va más a animarse y acomodarse, que es lo más difícil, la logística, que por ahí la parte económica. Quizás hoy, por hoy como está el mundo, pueda ser un factor, pero a veces es más de decisión que de fondos. Porque, bueno, vos lo sabes muy bien, uno se puede mover con poco y hacer un gran recorrido y que ese recorrido sea rico, eh, es, bueno, mucho mejor porque te traes mucho de la experiencia, el relajo y aparte la aventura y el conocer otras personas. Y bueno, ese gustito por el viaje me llevó a querer sumarme a encuentros de escritores en el extranjero. Tuve la oportunidad de ir a Cuba con el Instituto Cultural Latinoamericano de Buenos Aires y hicimos un encuentro precioso en Cuba con gente de acá y gente de allá. Un encuentro aparte muy especial por el país tan particular del que estamos hablando, con su literatura tan de ellos, de ellos, de ellos y tan rústica en el lindo sentido de la palabra rústica, no en letras, sino en impresiones. O sea, esto es un lujo, esto es una enciclopedia para lo que Claro. yo vi ahí y eran unas cosas tan bonitas y tan lindas compartidas y en la sencillez. Yo, no sé, me traje tanto de ese viaje, tanto. Y después, bueno, otro muy bonito a
a Uruguay, donde conocí gente tan linda. Algunos, Donde algunos lindos conocí y otros. algunos lindos y otros flojitos, pero bueno, nada. La verdad que la experiencia de Uruguay estuvo espectacular también, fue unos pocos días, pero también muy llena de hermosos momentos, porque si bien existe el momentito de la parte social, eh, ¿te acordás qué lindo fue compartir con gente del lugar y gente de otras provincias? Y este vínculo fuerte que te queda con el otro, esa amistad que se crea desde un lado totalmente distinto al de tus amigos de siempre, al de tus amigos del trabajo, de la escuela, de la vida. Eh, la verdad que los encuentros literarios son... A mí me encantan. Y esto de, por ejemplo, casi todos los años voy a Córdoba, donde he seguido publicando en Córdoba, cuando puedo me voy a Buenos Aires, y ahora pensaba, este año y medio que llevamos tan quietos, ¿no? Porque esto de movernos se ha hecho difícil hasta dentro de la misma provincia. Me parece que esto que está generando vos con este tipo de reuniones y las entrevistas y la virtualidad nos ha acercado y nos ha tratado de compensar esto del desplazamiento físico de un lugar al otro. Bueno, lo hacemos a través de internet, pero nos seguimos contactando y conociendo. Porque ahora si querés, en esta misma reunión podría haber no sé, de 100 países y estamos todos juntos. Es una Claro, maravilla. es así. Digo, anterior al año 20, a marzo, Sí. eh, todo era de alguna manera mucho, casi un 98% de manera presencial. También de manera presencial fue la suerte del grupo que yo tenía en la escuela con un quinto año, Mm, donde hacíamos un mm, tallercito de literatura de recibirte sí. y tuviste la posibilidad de conocer el San José Obrero, por lo menos en una recorrida, ¿no? Y conocer a los chicos que estaban en el taller. Hermoso. ¿Qué te quedó de esa experiencia? Y la recuerdo con muchísimo cariño porque fue un lindo combo, porque era reencontrarte y vernos 5 minutos y resulta que estuvimos un montón recorriendo un espacio tuyo tan bonito y que los chicos pudieran contarme qué hacen en el taller, con su ropa de trabajo contarme su parte artística, su parte interna, su conexión con las letras, recibirme ahí con los brazos abiertos, hasta dejando las herramientas para hacerme un lugar. La verdad que fue maravilloso. Y verte ahí en acción, porque nosotros nos habíamos visto en un escenario fuera de nuestro campo de acción. Entonces, la verdad que tengo hermoso recuerdo de las palabras de los chicos, de lo que vos me contaste que hacen juntos y cómo lo combinan con una parte manual, con una parte laboral tan, quiero decir, diferente en cuanto a lo que implica sentarse a escribir o a hablar y trabajar con las manos y con el cuerpo y tantas horas que pasan ahí. Entonces la verdad que fue muy especial y sin tanta organización, ¿no? Sin tanta planificación, salió espontáneo y muy rico. Qué bueno porque para ellos también fue muy interesante la visita y de hecho, digamos, algunos van por el lado de la escritura, continuaron, Qué bueno. entonces fue muy lindo. Y vos hablabas del corazón, entonces Ujú, hay mucha gente que va a mirar el programa y ujú, tanto jóvenes como personas adultas, adultos ujú. mayores, que se encuentran en un momento, digamos, de la vida donde el tiempo les empieza no a sobrar, pero como que tienen un tiempo para poder pensar en contar lo que ellos han vivido, que tienen mucho. Entonces, ¿qué recomendación, hablando del corazón, le harías vos a estas personas que quieren escribir, pero que no encuentran el coraje para escribir? Independientemente de la edad, ¿no? Independientemente de la edad, exacto. Perfecto.
Yo creo que si lo tenés ahí latente es animarse a hacerlo, animarse a mostrarlo, porque si vos lo haces y te lo guardás, son palabras que quedan ahí, se llenan de polvo y la idea es que vuelen, que sean palabras que anden, que naveguen, que vuelen, que caminen, que rueden, como dice mi, mi libro. Hay que sacarse un poco el miedo que todos hemos tenido. Calculo que a vos te pasó, a mí me pasó, y calculo que a mucha gente le pasó pensar en la crítica del otro, el ojo, el que va a decir, el que va a pensar. Por ahí, a mí por ahí me viene ese fantasmita y hace así, y bueno, trato de que se vaya. Yo cuido mucho lo que quiero es, escribir y mostrar, pero a la vez también quiero que fluya y también sé que me voy a encontrar con gente que le va a parecer una pavada y gente que le va a encantar y gente que le va a dar un significado y quizás le estás ayudando, ¿no? Tenés ese impacto en el otro. Entonces yo creo que todos tenemos la posibilidad de causar ese impacto en el otro. Entonces, ¿por qué no compartirlo? Y también algo que te da el oficio, el tiempo, los años, la experiencia, la caradurez, la práctica, el aprendizaje, el estudio, el tiempo, es que, bueno, empieces a disociarte de tus textos. Si realmente te da vergüenza mostrarlo porque crees que te van a encontrar en cada palabra y vos no querés reflejarte entero, o porque realmente no sos vos el que está en ese texto, entonces, bueno, empezás a darte cuenta que el otro de a poquito va a entender que ese es tu texto y ese sos vos. Entonces, a sacarse un poco el miedo de eso. Creo que en la poesía pasa mucho, que son tan a veces visceral, tan de adentro, que gente dice, ay, me están viendo completamente. Bueno, a veces será, y muchas veces no, ¿no? Como las canciones que uno escucha así, a este tipo le pasó todo eso. No, el tipo escribió una canción preciosa y la estamos cantando y no por eso es su vida. A mí me preguntan mucho, porque yo tengo muchas protagonistas mujeres, me dice, ¿sos vos la del cuento? Y digo, bueno, tampoco es que una tenga tantas vivencias, pero como vos escribís desde lo que sabés, desde lo que conocés, de lo que te contaron, lo que viste, lo que sintió tu mejor amiga, viste en la calle, y bueno, lo vas a contar, pero no necesariamente sos vos. Así que yo creo que sacarse un poco eso de a poco, ese miedo, ese prejuicio, animarse y mostrar. Si vos decís, bueno, ¿y cómo publico? No publiques, o sea, mostrarlo en las redes, mostrarle a tu familia, a tus amigos, metete en los concursos literarios y ahí vas a tener más posibilidades de encuentro y de publicación si es lo que querés, y si no, bueno, para comunicar algo, para compartir. Me parece genial esta recomendación y conozco mucha gente que han encontrado una manera de sobrevivir a partir de la escritura, aún sin llegar a publicar. Es Sin decir, es duda. una cuestión de alivio para el espíritu y para el alma, ¿no? Y en eso Algo preguntar, muy, algo sí, muy bonito, si me permitís agregar, ya que estamos con esto, me parece que si es terapéutico, liberador, el diario a mí me resulta algo muy lindo, que no sea el diario íntimo todos los días o el concepto del diario de niño, adolescente, sino el diario de lo que pasa, también es un lindo canal que te queda a vos, si no lo querés compartir, y te libera y te acompaña, y hasta es un registro, que si lo agarrás en unos años, vas a decir, mirá cómo estaba yo en este momento, porque uno se acuerda de los episodios, pero no se acuerda de los sentimientos en esos episodios. Entonces, así, mirá cómo me sentía acá, mirá qué bien, mirá qué mal, mirá qué enamorada, mirá qué desenamorada, mirá qué triste, mirá qué angustia, ahora que salimos de esto, ay, entonces creo que tenés razón, que es muy terapéutico, liberador y hasta te salva y el diario puede ser una opción. claro, y ahí tocaste dos puntos que son muy fuertes también. Por un lado, el dar lugar a la palabra, ¿no? Eso Ujú. primero. Y lo otro, poder fortalecer la memoria, porque en definitiva, digamos, para quien arranque escribiendo por ahí, que arranca del lado del corazón, como vos decías, a futuro lo va a poder mirar y va a decir, yo estaba así, y es, digamos, fortalecer, es decir, esa memoria que a veces también desde algún lugar ayuda a que uno
se dé cuenta que está varios pasos adelante de lo que cree a veces, ¿no? Y en esto de dar pasos y de, digamos, de alguna manera ir creciendo, no solo desde el vínculo de la literatura y de lo que tiene que ver con la cultura, la pregunta es compuesta ahora. A ver. Tu lectura y escritura, ¿por dónde está pasando hoy? ¿Y cuáles son tus publicaciones? ¿En cuáles son tus publicaciones? Lo que ya está, digamos, impreso. ¿Y qué estás trabajando que pronto verá la luz? Bueno, en cuanto... Ay, eran lecturas y escritura, ahí está. Tu Bueno. lectura y escritura de hoy, sí. Mis lecturas durante el año laboral son más acotadas por una cuestión de tiempos. Estoy con lecturas de cuentos, digamos que en la mesita de luz, en la mesa de noche, está Carlos Ruiz Zafón, que es un autor español que me gusta mucho, que sigo mucho, lamentablemente falleció el año pasado. Tiene excelentes novelas y tiene esta colección de cuentos es póstuma. Entonces, bueno, la obtuve este año y la estoy leyendo. Me gusta mucho su narrativa. Eh, Después voy mechando con alguna novela para relajar o con algún cuento de autores argentinos. Yo le decía en una entrevista el otro día que al haber estudiado otra carrera, tengo muchos autores extranjeros, angloparlantes, y bueno, de a poco de grande he ido incorporando autores argentinos, así que me voy animando a algún cuento de distintos autores argentinos también, y latinoamericanos. Se me da más la lectura en el verano, Claro. o en los espacios de más tiempo. Y en cuanto a la escritura, estoy, bueno, desde el año pasado y estuve como haciendo algunos cuentos de cuarentena, que les llamo yo, en realidad tocando de costadito el tema pandemia como un tema nuevo. Pero bueno, estoy tratando de hacer cuentos más cortos, porque mis textos suelen ser extensos, entonces de Bien. a poco he ido como acortando. Eh, y las temáticas, como te digo, esta es una que, bueno, entró sin querer a la vida de todos, y creo que había que reflejarla por lo escrito también, con esto que vos decís del registro, de la memoria. Después leer ese cuento y decir, ¿pero esto de qué año es? Y sí, del 2020, 2021. Claro. Sí, me sigo sumando a los concursos literarios, así que ahora el otro día me enteré que estoy entre la lista de los finalistas de uno de 3 de febrero en Buenos Aires, así que Qué bueno, bueno, qué bueno. contenta por eso también. Publicando en antologías compartidas. Este año ya creo que he publicado en dos, bueno, una con tu proyecto y el de Neldo y Mari con Palabras en Vuelo, 3, y también en Junín de Buenos Aires, y bueno, ahora esperando esta de 3 de febrero. Y en cuanto al resto, también ahora, en cuanto a la escritura, voy a incursionar en escribir un prólogo por primera vez, así que es todo un desafío para mí este 2021 con este tipo de texto que es distinto totalmente a lo que vengo haciendo, así que muy contenta por eso. Qué bueno. Bueno, contanos cuáles son los títulos de tus publicaciones, o sea, cuáles son tus libros publicados, y Bien. después nos compartís algún relato de los que quieras vos o elijas para que el Bueno, público también conozca tu narrativa. ok. Bien, entonces, son varias las antologías compartidas, así que esas no voy a decir los nombres, pero son varias de Argentina y algunas de afuera. Y mis libros propios son Relatos que Ruedan, publicado en el 2013 en Córdoba, y con una segunda edición. Ahí tenés relatos que te comentaba, son relatos
un poquito más extensos, con todas protagonistas mujeres que pasan por distintas situaciones, relaciones familiares, desamor, amistad, bueno, todo un poco hay drama, es un poco de suspenso, algo de intriga, bueno, hay todo un poquito, con un estilo narrativo más propio de ese momento mío, ¿no? Y después Inconexos, también es producto de otro premio, pero este en Junín de Buenos Aires. También son cuentos, en este caso 7, en el otro eran 6, y acá me animé a distintos géneros, porque tenés un suspenso más tipo miedo, por así decirlo, que nunca había incursionado, pero como me gusta mucho la literatura juvenil, dije, bueno, vamos por ese lado a ver qué sale. También hay drama, hay romance, hay aventura, que también me gusta mucho de aventura, y hay un policial que costó bastante trabajo. Ese sí, el escenario es Mendoza, el tren trasandino justamente, mendocino y chileno. Así que este también tiene una segunda edición en el 2020. Qué bueno. Y bueno, después, como te digo, en antologías, también la publicación compartí en un juego de mesa que se llama Cayate, una expresión muy particular de acá, de la región cuyana en general. Es un juego de mesas con cartas y qué sé yo, y a mí me invitaron los chicos que idearon este cuento, este juego, me invitaron a escribir como el cuento de apertura al juego, para darle como un contexto. Así que Qué ahí bueno, qué fue bueno. algo espectacular. Así que bueno, eso sería en cuanto a las publicaciones. ¿Y querés que lea algo? Claro, compartirnos algo y así también, digamos, nuestros espectadores conocen algo de tu narrativa. Bueno, voy a tratar de que sea algo, a ver, bueno, acá. Es, como te digo, tiende a ser extensa mi narrativa, entonces voy a compartirte uno que no lo he leído en ninguna presentación. Ah, Entonces por bien. ahí, si hay Este es alguien que el ha visto, lugar. ajá, si hay alguien que ha visto algo, alguna otra entrevista o ha estado alguna vez en vivo cerquita acompañándome, este creo que no lo he leído nunca, está en Inconexos y también tiene premio y está en una antología compartida. Bueno, voy a ver, no sé cuánto lleva a leerlo, pero si te animás lo leemos. Sí, sí, adelante. Bien, es con un tinte romántico que no es muy común en mí, pero creo que puede andar bien. Bien. Bien, se titula De arte en sueños y sombras. Se conocieron en un encuentro de artistas y entre pinceles y creaciones cruzaron sus primeras miradas tímidas. A pocas horas de verse por primera vez, las palabras enigmáticas de él y la composición colorida de ella ya derretían parte de la piel y la razón de ambos. Entre charlas de pasillos y de lienzos fueron descubriéndose poco a poco y ese sabor intrigante de haberse encontrado los cautivó a seguir en contacto casi sin admitirlo. Algunos mensajes los mantenían informados de sus actividades artísticas y de sus vidas privadas, y fue así como se develó entre líneas que ella tenía una niña pequeña y al parecer a él no lo esperaban a cenar. En encuentros casuales de café y anécdotas descubrieron algo en el aire que los aislaba del exterior, como una coraza transparente e impenetrable de la realidad, y eso los animó a continuar explorando los recodos del alma del otro. La conversación y el amor al arte los convocaba, aunque el aroma de la mujer comenzaba a intoxicar deliciosamente el corazón del pintor. Él dibujaba melodías para ella, quien se dejaba llevar en la danza de las líneas coloridas de sus trazos. Un día, sin pensarlo, se hizo inevitable la confesión del corazón. Las palabras fluían sin parar y sin filtrar. Él ya no pudo retener en su pecho sus deseos y sentimientos, los que adquirieron una impensada dimensión luego de realizarlos. Ella, atónita y halagada, guardó sus pensamientos y encerró sus emociones bajo llave. Tan solo se limitó a agradecer tantos elogios y a reconocer ese vínculo inusual e invencible que los mantenía cerca, muy cerca.
Días después, ya sin tazas de café, sino con copas, ella no supo controlar sus sentimientos presentes y pasados, ya que se escabulleron por sus labios como se deslizaban de sus manos las pinceladas en los cuadros. Se despidieron con el corazón hinchado, con las ansias de más por hacer entre sus dedos. No fue sencillo ocultar la agitación hasta el próximo encuentro fugaz, irreal, cargado de tensiones en la voz y en la piel, hablando con los códigos de quienes se desean en silencio. Bastó una despedida para rozarse los labios, suaves, tímidos, incómodos por el momento anhelado y algo temido, donde miles de mariposas se escaparon por sus ombligos, al igual que a dos adolescentes en un baile de primavera. Radiantes y avergonzados, inquietos y extrañados, se dirigieron al camino de sus vidas, las concretas, donde el sabor de los labios y el aroma del otro debían desaparecer antes de cruzar el portal de sus realidades. Sin embargo, el calor bajo la piel y el recuerdo de sus miradas no se quitaría ni con el impacto de frente con la vida ya elegida. El tiempo pasaba y seguían contactándose para generar el encuentro con alguna excusa, una invitación a una galería o alguna novedad artística. Al fin se reunieron para hablar como antes, con palabras profundas y dibujos en el aire, con anécdotas pasadas y proyectos futuros que tácitamente los involucraba. Las horas pasaban de a pares, las noches se atropellaba con la tarde y ellos se dejaban llevar sin notarlo en su planeta de colores. Así sorteaban lo cotidiano y las obligaciones para dejarse un momento a solas, aunque sea para mirarse el alma. Entre bocetos y trazos no faltaba alguna caricia al paso, algún beso robado, algún roce suave por la espalda, como cuando se toca una escultura. Solo necesitaban eso, compartir, escucharse o dibujarse. Dudaban si algo más podría ser posible, pero la magia de no saberlo mantenía su atracción desmedida. Una tarde, como otras, compartían una taza de té y trabajaban en sus planes en ese mundo inventado. De repente, la tarde se tornó tan oscura como el diálogo, y el viento ya azotaba con la misma intensidad que la desilusión golpeaba el pecho de la mujer. Pesadas gotas de lluvia comenzaron a caer, al igual que lágrimas de desconsuelo brotaban de sus ojos grises. La vista del lugar cambió de filtro. Ese lugar de incógnito que los albergaba irradiaba otra atmósfera, ya que las palabras dejaron de ser mágicas para ser verídicas y quedaron al descubierto circunstancias que no querían ser mostradas, sutilezas para él, datos reveladores para ella. Se oyó el trizar de su corazón frágil y su mirada se cubrió con una sombra de angustia repentina. Él respiraba aliviado por haberse sincerado, pero su rostro se nubló al instante con la bruma de la culpa y el arrepentimiento. No faltaron súplicas de perdón ante un rostro desdichado, mientras ella no lograba comprender por qué había ocultado algo tan simple de contar, pero con el poder de cambiar el rumbo de su aventura. La cautivó ese sentimiento de vulnerabilidad que solo se apodera de quienes lanzaron la cordura al vacío. Él insistía en que sus sentimientos habían sido sinceros y que su voluntad continuaba bajo el encanto de sus caprichos. Y rogó también que no confundiera sus errores con los aciertos de acuarela creados juntos en esa burbuja de ilusiones. Ella sintió que se les desgarraba el alma, como quien rasga la tela cuando la pintura desagrada. Sabía que estaban expuestos a que sucediera, a que la verdad los invadiera y dejaran de pintar murales en el aire. No obstante, ese momento no tenía fecha ni hora, y aún no estaba preparada para asumirlo ni para alejarse. No sentía deseos de volver a su vida real, la de los proyectos tangibles y las obligaciones cotidianas, donde seguiría creando arte pero con menos matices, ya que sus pinceladas se desprendían de su corazón fracturado. De igual manera, él debió asumir un destino sin la dueña de sus suspiros libres, sin la mágica inspiración para crear ni sus labios para pintar. Sintió una pena desproporcionada, un agujero en la piel de la esperanza, una mudez que perduró cientos de horas. Había perdido con ella su lado más auténtico y no estaba dispuesto a admitir que el camino se bifurcaría de sus pasos tornasolados. El día gris pasó, las lágrimas se secaron, el corazón finalmente cicatrizó y las emociones se volvieron un recuerdo para ambos. La creatividad volvió a sus vidas, aunque no volvieran a comunicarse, dibujarse ni escucharse. Hasta que un año después, ella paseaba con su pequeña en un rincón de la ciudad, cercano a donde se reunían en secreto. Al levantar la vista, encontró los inconfundibles ojos del pintor, que encaminaba de la mano a la mujer que lucía un anillo igual al de él.
Casi sin respirar, cruzaron una mirada desafiante, cargada de grietas y huellas. Aunque luego de recuperar el aliento, compartieron una sonrisa cómplice y volvieron los ojos a sus compañías de esa tarde. Al instante y sin cruzar palabra, percibieron una vez más el intenso lazo colorido que los unía, el mismo que un día deslucido se enredó en silencio y soledad y se soltó como el hilo de un barrilete librado al viento. Esa conexión implícita persistía tan invencible como irreal, tan imposible como perpetua. Muy bien, lo fui siguiendo porque tengo un ejemplar acá. ¡Ay, qué lindo! Bueno, perdón si es un poco extenso, pero bueno, eras uno solo. Lo fui siguiendo y pensaba después que arrancó la lectura, no te quise interrumpir, hubiese sido bueno, no digo por el largo, sino ponerle dos voces, pero se me ocurrió después y no, me encantó la historia y sobre todo, digamos, el hecho de que la atención está permanentemente, pero también encontré muchas metáforas en la escritura, así que calculo que en algún momento, si es que ya no lo has hecho, vas a incursionar también en la prosa poética o en la poesía. Creo que hay material ahí. No sé, bueno, si vos lo decís, algunos dicen que me anime a la novela, pero bueno, ya es otra cosa. Claro. Así que sí, este cuento fue un desafío tratar de mantener como la equidad entre los dos personajes y que no fuera ni una voz femenina ni una voz masculina, sino que tratar de darle el mismo peso a ambos. Pero bueno, he hecho otras cosas muy distintas, pero quería compartir esta que hacía mucho no la leía y por ahí si habían visto algo o si han compartido con la antología en la que publiqué hace poco, que estuvimos juntos en una presentación y cada uno leyó, y dije, bueno, no me voy a repetir con un texto de ahí, así que bueno. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, así de alguna manera el tiempo pasa, se vuela y cuando la charla es amena, vuela mucho más rápido. Así que yo agradecerte en principio por estar siempre dispuesta, ¿no? a estos encuentros, a los proyectos, a las invitaciones. Y bueno, me gustaría que te despidas del público y después yo ya hago el cierre. Bueno, la verdad que sí, se vuela el tiempo charlando de lo que nos apasiona, así que yo te agradezco por este espacio y bueno, los que están escuchando los invito a que sigan escribiendo o que se animen a empezar y que también se animen a compartir lo que les genera algo que leen, porque para el autor es fundamental. No que lo halaguen, sino que digan, mira, me pasó esto y a nosotros no se nos hubiera ocurrido jamás ese tópico o tocar esa fibra del otro. Entonces escuchar lo que le pasó al otro con nuestros textos es maravilloso, así que no se lo guarden. Y bueno, ojalá sea hasta el próximo encuentro. Y gracias a vos, Pablo, de nuevo, por esta invitación hermosa. Bien, yo agradecerte nuevamente, Lu, por este rato de literatura, de arte, por contarnos parte de tu vida, contarle al público que nos va a mirar en los distintos lugares, decirles que pueden encontrarte en el Instagram o en el Facebook, tus libros, ¿dónde los puede conseguir si alguien quisiera conseguir tus libros? Mira, por ahora están por acá dando vuelta en Mendoza, en distintas librerías, y si no, las editoriales en Córdoba y en Junín de Buenos Aires también. Y si no, bueno, es cuestión de que se contacten y ahí veamos opciones para hacerles llegar el libro o algún texto en particular. Bueno, entonces nos despedimos de nuestro público en Espejos en Primera Persona, en esta entrevista, esta charla de amigos que tuvimos con Lu Condorelli y este encuentro de literatura, esta cercanía en la distancia, ¿no? Gracias a los medios con los que hemos tenido que aprender a trabajar en educación y en cultura, y con los que de a poquito nos hemos ido amigando, pero sabiendo que volveremos a vernos, ¿no? Tanto con los estudiantes como en los encuentros de cultura, en los encuentros literarios,
donde la poesía, donde la narrativa y el arte nos encuentren. Seguro. Así que muchas gracias, un abrazo virtual por ahora. Un abrazo. Saludo a tu familia. Gracias. Y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Chao, chao.